Bueno, Ahí está. eh, Genial. Sí, bueno, te comento un poco, gracias Carlos. Te comento un poco el motivo de estas charlas, que es básicamente, bueno, empezar a exponer qué es lo que la realidad por ahí o las problemáticas sociales, territoriales y ambientales del sur de Mendoza y también del oeste pampeano. Las próximas charlas por ahí es buscar referentes del sur de la Pampa, suroeste, y bueno, que se empiecen, bueno, también a acercar posiciones y demás de lo que pasa, ¿no? A uno y otro lado del límite provincial. Por eso estas charlas yo ahora las voy subiendo también a YouTube y para que queden almacenadas y bueno, también a Facebook. Eh, la idea es, bueno, que en el caso de hoy nos comentes cómo va el tema de, bueno, lo que pasó con el azufre, eh, también lo que una vez me comentaste de la extranjerización de tierras en el sur de Malargüe, cómo lo sufren en el espacio rural, los costeros, la gente de campo, y bueno, esto último que pasó con el Consejo de Arraigo del costero. Así que bueno, te dejo que comentes. Y yo calculo que una hora a lo sumo estaremos hablando, ¿no? La idea es que no sea muy extensa la charla, porque si no también después, para quien lo vea el video y demás, eh, se hace igual, largo. igual no tenemos la limitación del otro día de los 40 minutos. Yo reservé Claro, sala por 2 horas. está Así que bien. nos manejamos Bueno, con la libertad con lo que sea necesario. sí, sí. Sí, Bueno, yo en un principio contarles que tengo una limitante un poco en el tiempo porque estoy yendo ahora claro, a estás tener viajando. otra reunión y sí, y voy yendo, pero bueno, voy a tratar de ir desarrollando y a medida que vaya desarrollando que puedan intervenir y que dejar plantear algunas cosas como para que ustedes también sigan la conversa. Creo que también ahí Carlos tiene su información también y bueno, si quieren les comparto. Bien, Em, bueno, en un principio, presentarme, yo soy Huerquén de la organización Maralhueche y, y bueno, lo que en algún momento nos cruzamos con Laura, con su proceso también de investigación y de poder explorar un poco esto de las situaciones de conflicto que se generan a partir del extractivismo en un principio, pero también las situaciones de la tenencia de la tierra o la situación territorial, ¿no? Y nosotros en realidad como organización venimos ya hace 12 años aproximadamente. Entendemos que hay organizaciones indígenas que tienen mucho más tiempo de trabajo en cuanto a organizarse frente a la situación a la cual el Estado hoy te va obligando, digamos, ¿no? A hacer tus planteos, ¿no? Cómo los sectores políticos, corporativos que se concentran en la administración del Estado, eh, empiezan a plantearte una lógica, una dinámica de participación. En este caso, en Argentina hay una condición a partir de una ley nacional que se llama la Ley 23.302, que es del año 86-87 aproximadamente, que crea el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y que genera la condición de poder hacer un acompañamiento de la política indígena. Pero no es sino hasta el año 94, con la reforma de la Constitución, que se incorpora una serie de derechos, básicamente la preexistencia. La reforma del 94 se da en el marco histórico, coyuntural de la discusión del convenio 169, o la actualización del convenio 169 de la OIT, este, que bueno, tenía un convenio anterior y que fue actualizado con este convenio que conocemos hoy día, que habla de pueblos indígenas y tribales, y, y que bueno, establece dos o tres planteos básicos que hasta el día de hoy, digamos, son centrales en el debate indígena. Que lo primero es la autopercepción, básicamente, o sea, el proceso identitario no está marcado por alguien externo que dice quién es o quién no es indígena, sino que el concepto es de la autopercepción o el autorreconocimiento. Y el segundo punto más importante de esto, más allá de hablar de la tierra, los territorios, los derechos a la educación, la salud y todo lo que se establece en la normativa, establece un parámetro, un estándar nuevo que es el derecho a la consulta libre, previa e informada. Bueno,
¿por qué comento esto y por qué, digamos, voy entrando en este tema en el tiempo? Es porque después de la reforma también el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas empieza a verse fortalecido, pero también distintos organismos provinciales, ¿no? Que también llevan, en algunas provincias llevan registraciones, llevan la temática indígena. Pero bueno, no es sino hasta fines de los 90, ya con el cambio de gestión y con las crisis que se venía llevando adelante en el menemismo y que aparecen ya con la alianza y toda la crisis institucional, en ese marco, entre el 2000 y 2001, se da la ratificación de este convenio 169 y también la posibilidad de fortalecer al instituto y a toda la temática indígena. Pero todavía faltaba, digamos, el proceso de participación que recién se da entre 2003 al 2005, 2000, lo que hoy es Argentina. Si bien hay organizaciones históricas, como decía, en el norte, o sea, en el NOA, en el NEA, en el sur, en Patagonia, empieza a haber un proceso mucho mayor de participación. En ese proceso nos vinculamos nosotros desde el sur de Mendoza, ¿no? En un proceso que ya estaba encaminado y que tiene que ver también con la convocatoria del Consejo de Participación Indígena, el CPI, y en ese marco la posibilidad que surge de sacar una ley nacional de emergencia de la propiedad comunitaria indígena, que es conocida como Ley 26160, y que establece dos cuestiones básicas, que frena los desalojos, donde hay comunidades indígenas con personería jurídica o sin personería jurídica, el grado de preexistencia es lo que vale, y el segundo punto establece un relevamiento técnico jurídico catastral, que es básicamente una demarcación del territorio con la dinámica de ocupación. Esa forma que toma el relevamiento territorial no es solo un formato de georreferenciamiento y demarcación de los perímetros, sino que tiene una parte antropológica social, una parte jurídica y una parte geográfica o de geolocalización. Y por eso es bastante completo de la dinámica de ocupación histórica de los territorios. Bueno, la verdad que hasta ese momento nosotros entendíamos que lo que pasaba en el sur de Mendoza no impactaba porque todavía la especulación inmobiliaria no había llegado a los niveles que empezó a llegar con posterioridad a las fechas del 2005, 2006, que empiezan a verse, digamos, reflejado, un reflejo concreto es, yo, digamos, algunas referencias que hago tienen que ver con los procesos jurídicos que tenemos. Recién hablaban, por ejemplo, de el video que ha salido sobre el azufre y hablaban dice el video que 100.000 hectáreas del campo de las leñas que se conoce, en realidad son 525.000 hectáreas, y eso se lo recordábamos ahí a los compañeros que han organizado el video, pero básicamente es la dimensión del conflicto territorial en el sur de Mendoza, todavía no está a la vista, digamos, de la sociedad en su conjunto. Entendemos que más al sur, cuando se dice Benetton, se dice 1.000.000 de hectáreas, pero cuando nosotros hablamos digamos, del fondo de inversión que hoy día tiene Nieves de Mendoza, Valles Mendocinos y Sominar, que es de un lado y del otro, el río Atuel, son 535.000 hectáreas por un lado y 420.000 por el otro, o sea, casi 1.000.000 de hectáreas, ¿no? Con nacientes de río, con lagunas, con toda zona de frontera. Y indistintamente a que haya un departamento, San Rafael, otro departamento, Malargüe, una provincia, la verdad que estos fondos se ampliaron y hoy día, por ejemplo, para la zona de Patamora, el mismo fondo de inversión tomó una zona que son aproximadamente 200.000 hectáreas en lo que actualmente él conocía como la parte de Vaca Muerta de Mendoza, la zona de Chachagüén y hasta la zona de base de la Payunia, ¿no? Por eso digo, y con eso ya completaríamos más de 1.000.000 de hectáreas de un fondo de inversión inglés y malayo, que se conoce, ¿no? Anglo-malayo. Y que a su vez son fondos de inversión que compran a otros fondos de inversión que son inversores de otros fondos, porque así es la complejidad del mundo financiero, del capitalismo financiero. Lo que hay de base son intereses muy claros por el extractivismo, y eso es lo que a nosotros nos llevó en la defensa territorial, o sea, en acompañar el conflicto de un postero, una postera, un miembro de una comunidad que se asume su identidad y que empieza a solicitar un proceso de reconocimiento de derechos, en particular la personería jurídica, pero también empiezan a solicitar información, ¿no? Preguntan quién es el dueño realmente de esto, o por qué nos ha pasado esto, y por qué, digamos, donde nacieron los abuelos, donde nacieron los bisabuelos y donde estaban, digamos, la historia continúa en el tiempo, de repente nos encontramos con que hay propietarios, ¿no? Que vienen a cobrarnos, que vienen a generarnos, digamos, condiciones
de presión, sobre todo en un momento en el cual empieza a presionar mucho la sequía, digo, el 2005 al 2006 empieza el proceso más fuerte de sequía en la zona, y obviamente la baja de la productividad, los niveles de pérdida, y la gente decía, mientras uno vivía tranquilo, no había problema, pero cuando empieza a afectarse esa supuesta tranquilidad, ¿no?, con la que vivían, criaban sus animales, donde empieza a haber otros intereses hoy día, donde ya empieza a sentirse por parte de estas empresas, digamos, multinacionales, que están en claro que ya venían viendo el tema indígena en muchos lugares. Por eso estas empresas tienen claramente sus manuales de buenas prácticas, este, tienen mucho más conocimiento que los agentes del Estado y que muchos de nosotros del derecho indígena, porque se manejan a nivel internacional, porque son los estándares que los obligan los organismos internacionales para tener digamos, sus bases de inversión, y también la posibilidad de tener y sostenerse con esas inversiones, porque hay que recordar que todas estas empresas en realidad tienen mecanismos, se tienen que ajustar a mecanismos internacionales o a estándares, sobre todo de aquellos organismos de préstamo, ¿no? Porque no es que funcionen así nomás las empresas, tienen que, este, digamos, son evaluados en esos estándares, y por eso también tienen, digamos, incorporado en sus áreas de relaciones con la comunidad todo el derecho indígena. Entonces, bueno, esto que estoy comentando, estoy tratando inclusive de hacer como una síntesis, ¿no?, de cómo transcurrimos estos últimos 20 años y cómo de los últimos 12 años nosotros en el proceso organizativo aparecimos ahí en el territorio sur de la provincia de Mendoza, y por qué afecta a tal nivel, digamos, los intereses de ciertos sectores que son corporativos y que están asentados en la provincia de Mendoza, ¿no? El dato concreto es que Nieves de Mendoza y Valles Mendocinos, que es conocido como Campo Las Leñas, digamos, el estudio de abogado con el cual nosotros tenemos 3 juicios, este, es el estudio de abogado de Ernesto San, un político reconocido, que fue intendente de San Rafael, pero a su vez fue el socio político de la Alianza Cambiemos en el año 2015. Uno de los 3 socios políticos, ¿no?, con Carrió y con Macri. Entonces, con un poder muy fuerte, y con una relación histórica, digamos, con los núcleos de cierta línea política que en la provincia de Mendoza se sostiene al interior de los mismos gobiernos que no son de la misma línea política. O sea, cuando han habido gobiernos de la línea peronista o de la línea justicialista, que es siempre, digamos, en Mendoza hay una historia de que como que digamos, se alternan en el tiempo los gobiernos, pero la administración y toda la gente de carrera que está dentro del gobierno de Mendoza, dentro de la administración de Mendoza, siguen siendo personajes que han estado vinculados a la entrega, digamos, de fondos, inclusive, por ejemplo, no sé, el mismo Fondo de la Transformación, que es un fondo que se genera en la provincia de Mendoza por un juicio anterior al de Portezuelo, que es de reparación económica a la provincia de Mendoza, también por estas cuestiones de que el Estado Nacional generó políticas diferenciadas. Entonces la provincia recupera un fondo, y para administrar ese fondo crea el Fondo de la Transformación y el Crecimiento en la provincia de Mendoza, y es un fondo que ha sido puesto a disposición de los terratenientes y de toda esta gente, para desarrollar, digamos, sus actividades, ¿no? Esto, digo, no nos debe sorprender, por ejemplo, que la empresa El Azufre, para hacer una cortada rápida, que es una empresa que se conforma con 100.000 pesos, digamos, ¿no?, de patrimonio inicial, aumenta su patrimonio con un préstamo del Fondo de la Transformación y el Desarrollo, que aún existe. O sea, que siguen esos vínculos, y la entrega, digamos, de Suárez no es una novedad para ellos. Lo que pasa en estos tiempos es que esas cosas se pueden difundir por las redes sociales. Se ha encontrado otra forma de comunicación, pero que el gobierno de la provincia haga estas cosas a escondidas es un modus operandi de hace mucho tiempo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, la cruzada hacia el azufre es porque tanto lo que pasó en Las Leñas como lo que pasó en el azufre tiene un vínculo histórico. O sea, algo que pasó hace 30 años atrás con Las Leñas, con el centro de esquí Las Leñas, hoy se refleja nuevamente con el centro de esquí El Azufre. O sea, el mismo modus operandi, ¿no? O sea, por encima de los pobladores locales, comprando voluntades, haciendo acciones, digamos, ocultas en épocas en que nadie puede identificar. Esto va generando en el tiempo, nosotros lo empezamos a difundir,
se empieza a conocer y obviamente que empieza a generar una reacción en la base social, ¿no? Y por eso les molesta y les afecta que las, digamos, familias que empiezan a hacer, a organizarse y a demandar organizadamente esto en el tiempo, tengan la capacidad de resistir, ¿no? O sea que nosotros ya en 10 años venimos llevando distintos procesos y obviamente sus poderes corporativos cada vez que pueden hacen una muestra de su señal de poder, ¿no? Algo que obviamente nosotros no vamos a bajar porque a medida que vamos creciendo como organización van apareciendo los hijos y los nietos y empiezan todos a darse cuenta de estas injusticias históricas y se va generando, digamos, una respuesta más profunda, porque si no pareciera que solo es una cuestión discriminatoria, porque ahora los indios y porque son indios y todo eso, eso es hoy día lo que se ve en la superficie, la violencia o el discurso de odio, pero de fondo están los intereses inmobiliarios, los intereses que tienen inmobiliarios vinculados al extractivismo, ¿no? A una forma de uso de los bienes naturales que es netamente, digamos, de explotación de los recursos, ¿no? Entonces, bueno, no sé, hasta ahí un primer momento, una síntesis bastante grande de la situación del sur y por qué ha hecho tanto, o le ha provocado tantos problemas de que hayamos hasta el momento suspendido más de 20 desalojos con la ley de emergencia y que esa posibilidad de frenar desalojos implica obviamente que este poder corporativo muestra su verdadero matiz político, porque tienen su perfil político y tienen sus partidos, digamos, que expresan esto y que se van construyendo en el tiempo como mecanismos institucionales al interior, por ejemplo, de todo lo que es los tres poderes que hoy día están en la provincia de Mendoza, ¿no? Así que, bueno, hasta ahí un primer momento, y no sé si querías que ampliara algo más, Laura, pero hasta ahí un primer momento de explicación o de comunicación del tema de desalojos en el sur de Mendoza. Sí, no, súper claro la introducción. También a mí, en base a lo que estabas diciendo y además la presencia de estos grandes capitales que ya hace décadas que están, como el caso del grupo Walbrook, me interesaba por ahí ver en cuanto a los que son proyectos megamineros y demás, por ejemplo, el que se menciona ahora bastante, de vuelta a Don Sixto, que ahí también hay relación aparentemente entre eh, capitales, ¿no?, de la provincia de Mendoza que estarían interesados en ese sector y que también se ha generado, ¿no?, conflicto en esa zona, puede ser. Este, bueno, y después Eh, también, más, sí. sí, sí. Ahí con respecto a Don Sixto, lo que se llama la zona de Agua Nueva y el Pantanito. Em, Esa zona, nosotros lo que tenemos ahí es un juicio que lo que llevó, digamos, el juicio en primera instancia nos dio a favor, lo que tenemos es una dificultad que digamos, eh, todo este vínculo político, el poder, la policía rural o la policía que actúa en la zona y lo que sería la parte de la justicia penal, nos está haciendo una tremenda jugada Se entrecorta, hemos Gabriel. acompañado a una comunidad, Ahí, sí, ahí. sí, ¿se escucha? Sí, le decía que ahí hay un vacío jurídico que nos dicen desde la justicia penal y la justicia civil, nosotros venimos acompañando a una comunidad, la comunidad Rucaché, que en su comienzo la conformaban más de 11 familias de la zona, actualmente ya son pocas familias las que quedan porque en varios se han ido, eh, no sé si se escucha bien, veo que Sí, se escucha bien, ahora sí, 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 sí. Sí, bien. sí, yo sí. Y esas familias llevaron adelante un juicio, este juicio nos dieron a favor, de hecho el juez en dos oportunidades ha hecho inspección ocular en el territorio, que esto es bastante novedoso, ha visto a las familias, le ha tomado opinión y han sido visitados directamente para llevar adelante. El juicio civil implicaría la posibilidad de acceder a la propiedad comunitaria directamente. Pero ¿qué hicieron ellos? Mandaron alambrados con uno de los parientes mismos de la familia de la zona,
que está vinculado a otro grupo o a otros familia del poder que son actualmente, digamos, están en la Intendencia de San Rafael, que son los hermanos Félix, ¿no? Ellos también tienen un vínculo porque básicamente su padre que llegó en esa zona, justamente con un cateo de minas, logró, digamos, en un momento acceder a una especie de título supletorio o algo suplementario, digamos, de estas formas que tienen de adquirir la tierra, y un proceso a través de la ley de arraigo de varios puesteros que se organizaron para solicitar también. Y en ese proceso apareció un dato que tenemos de un contrato de compra-venta, de una titularidad de un titular antiguo, que es un nombre, un apellido inglés bastante difícil de recordar, que nunca estuvo en el lugar. Fue el proceso de entrega de tierra de 1903 al 1916 que nosotros siempre hablamos en la provincia de Mendoza, en el sur de la provincia de Mendoza se extranjerizó casi el 90% de las tierras. Se entregaban a gente que nunca ni siquiera supo que tenía tierras acá en la zona. Entonces viene un apoderado y hace un acuerdo, un contrato de compra-venta, y se lo entrega, y ese contrato de compra-venta nosotros lo cuestionamos. Y ahí nos enteramos de que en realidad la mayoría de esos terrenos los habían adquirido los hermanos Félix. Y ellos, en un proceso, digamos, de connivencia con la empresa, que venía en su momento, ahora está la llaman Gol, pero antes era otra empresa, la que llevaba adelante Don Sixto, empezaron a generar esta presión interna y empezaron a entregarle inclusive como si ellos fueran realmente los titulares registrales, terrenos a ciertas familias, por ejemplo, a Don Sixto Pérez, ¿no? Que por eso se llama Don Sixto la mina. Y hay una resistencia de un Peñi que para nosotros es complicado contar la historia porque murió en un accidente bastante raro, Sebastián Martínez. Él fue el que primero resistió a esa zona, se fue a General Alvear, se contactó con la asamblea de General Alvear y lograron frenar eso, y estaba justo el tema de la 7722. Hoy Don Sixto está frenado por el uso de sustancias, básicamente por el control que genera la 7722. Pero justamente estamos viendo que este proyecto de zonificación que quiere hacer Ojeda hoy día, que ha presentado, digamos, establece 3 áreas, y una de las áreas, o casualidad, es todo el entorno con las medidas justas, inclusive de kilómetros de distancia de las aguas o de las nacientes o de posibles cursos de río, y está totalmente armado para que pueda desarrollarse la actividad de Don Sixto, ¿no? Que de hecho Don Sixto ya tiene la etapa exploratoria aprobada. O sea, hoy Don Sixto arranca haciendo explotación, no arranca con etapa exploratoria, ya está hecho. Si uno va a la zona del Pantanito, yo la he recorrido, están todas las excavaciones hechas, todos los procesos exploratorios ya se hicieron, y se hicieron hasta los procesos de lixiviación y de uso que la gente nos contó a nosotros de la zona, cómo les mostraban a ellos, con distintos tachos, digamos, tanques de agua, cómo entraba el agua, digamos, toda marrón y cómo salía toda verde. Y ellos le decían, cuando salía con color verde, así clarito, le decían que eso era agua, ese agua podía ser utilizada para riego, para lo que sea. Y la verdad que ahí lo que hay que tener en claro es que agua nueva es un humedal, que debería estar siendo protegido como humedal. Pero bueno, justamente los intereses no dejan que se vea, pero ahí surge el agua. Esa zona se llama agua escondida porque van haciendo el agua en el medio del campo, y en un momento determinado se hace un río, es un arroyo grande, digamos, y ese va al Atuel, a la parte del Atuel que hoy, justamente en el oeste pampeano, supuestamente no llega. Entonces, como no llega el Atuel y como este ciclo tampoco va, entonces para ellos no está ese curso de agua, ¿no? Disculpen, se desapareció en el tiempo, no tiene nada que ver los diques del Atuel, no tiene nada que ver, digamos, la sequía, sino que la naturaleza ha hecho eso, y nosotros, para poder explotar en la minería, digamos, esa es su idea. Vamos a usar esta poca agua que está acá, porque básicamente el interés que hay en la zona, no se podría instalar Don Sixto ahí si no estuviera ese curso de agua. Es una gran cantidad de agua que lo que piensan ellos es acumular ese agua, o sea, hacer diques y utilizar ese agua para hacer todo el proceso de tratamiento del oro, ¿no? Todo esto que yo les estoy comentando son los relatos de la gente del lugar. O sea, nosotros hemos estado años acompañando, y obviamente se han encargado en todo este tiempo de debilitarnos en cada paso que nosotros hemos podido avanzar. También ellos han generado estrategia, y en el último tiempo la verdad que estamos bastante debilitados en la zona,
Y entendemos que eso está llevando a que esta gente se vea envalentonada para avanzar también, ¿no? Así que, bueno, eso es por lo menos así rápidamente lo que para nosotros de Don Sixto, la comunidad Rucaché, con un proceso judicial abierto y que realmente esta gente no está, no está haciendo cosas porque sí, digamos, la tiene bastante planificada, ¿no? Bien. Una pregunta quería hacer. Cuando vos hablabas, Gabriel, del tema este de los Félix que se apropiaron, el tema de empoderamiento de los Félix, en qué año fue eso? ¿No escuchás? Que no se Gabriel, escuchó, estaba muy bajo. sí, se te oye bajo, Carlos. Ah, sí. A ver, Ahí está mejor. Eh, a ver, ¿y ahora? ¿Ahora? Ahora sí. Ahora se escucha. Ahora, sí, sí. No, que quería ubicarme en el Poneme tan- tiempo, año, época en que ocurrió esto de los Félix, donde se dio el salto de ellos al escenario. ¿No se escucha? Ahí estoy, disculpen, Ah, pero me bajé del vehículo ah, en el que andaba. Y que seguramente voy a tener que dejarlos porque estoy llegando a una reunión y se me complicaron las cosas. Yo les voy a pedir todas las disculpas necesarias, pero puedo seguir en otra conversa charlando. Les cuento, los años que vos estás referenciando, Carlos, esto estamos hablando desde el 2008 al 2009 empiezan a llegar las familias de la zona. El 2012 nosotros ya estábamos bastante firmes y lo que nos pasó es que en el 2013 está el accidente de Sebastián Martín, que era el huerquén y que estaba muy firme acompañando, y resulta que después lo que nos pasó en ese tiempo es que perdimos al dirigente de la zona. Y lo que pues llevamos adelante un montón de situaciones, defensa territorial, bueno, ahí tuvimos tanto Fabricio Silva como María Garay, que son los delegados de CPI, estuvieron presos porque intentaron frenar el alambrado que iba avanzando, un alambrado que se estaba haciendo en la zona. Y bueno, con producto, ese conflicto del alambrado es dispersión, porque era pelea entre las mismas familias, pero estaba incentivado porque, bueno, alguien le daba los palos, el alambre, a, a Rolando Martínez, que es el otro pariente, para que hiciera eso, ¿no? Y bueno, y constantemente llegan estas situaciones de que ponen en discusión, por ejemplo, quién lleva el alambrado, quién no lo lleva, bueno, nada, eso fue llevando lentamente a un desgaste y a una condición constante, digamos, de presión. Y bueno, las familias, si bien empezamos todo y tenemos una sentencia favorable y todo, cuando vamos a terreno somos denunciados constantemente, bueno, y la policía actúa siempre diciendo que no nos acusan de usurpación en este caso, pero sí nos acusan de delito, de que, no sé, afectamos el portón, que le sacamos los fierros, que le cortamos el alambre, cosas que en sí no han pasado, digamos, pero bueno, entorpecen, van llevando, pero ese juicio está abierto y nosotros entendemos que, les cierro con esto, yo les voy a pedir disculpas de dejarlo, porque realmente no sé, podemos seguir, digamos, en otro momento. Ahí con la llamada Gol, cuando se presentó en la ciudad de Malargüe, que oh casualidad, el responsable de relaciones con la comunidad era apellido Agulle y de San Juan, ¿no? Se presentó en la Cámara de Comercio en una charla, nosotros fuimos y le llevamos en mano a él, pero ya se lo habíamos mandado por vía electrónica, la solicitud del proceso de consulta. Cuando toma la llamada Gol, la mina Don Sixto, nosotros le llevamos eso, eso fue en el 2013. Y la llamada contestó formalmente y reconoció que debía hacer el proceso de consulta, pero bueno, como la 7722 supuestamente porque vieron que fue todo un proceso de pedido de inconstitucionalidad, y cuando ya se confirmó que era constitucional la 7722, se frenaron realmente esas actividades. Pero en su momento la llamada Gol nos decía que no era la 7722, eso nos dijo este responsable de relaciones con la comunidad que estaba dando una charla ahí,
de que ellos no estaban frenados por la 7722. Pero cuando nos contestaron por escrito, sí, reconocieron que la normativa vigente era la que impedía, y que al momento en que se hiciera nuevamente operativo, debían convocar a la consulta de la comunidad. Esto, obviamente, como no está operativa, es como Vale, ¿no? Vale no está operativa, entre comillas, entonces frenó todos los procesos de consulta. No, sabemos que igual se torna operativa, porque ellos generan esas trampas administrativas cuando cambian de un propietario al otro. Por ejemplo, hoy Potasio Río Colorado ya no es de Vale, sino que es de la provincia, entonces modifican eso. Bueno, esto, por eso les decía que los holdings de inversión y estas formas tienen, digamos, son muy escurridizos, y se manejan en términos, digamos, administrativos que superan a las instancias de control que tienen los estados, ¿no? Bueno, muchas gracias, Gabriel, o sea, súper claro todo lo que nos has contado y completo. Así que si tenés ya que, o sea, seguir con otra actividad, no te preocupes, estás invitado para las próximas charlas donde también, o sea, vamos a seguir avanzando con estos temas, o sea. eh, y bueno, la parte de Don Sixto y da para mucho. O sea, sobre Sí, todo siendo limítrofe con La Pampa, estando dentro de la subcuenca del Atuel, o sea, recién ahora se está empezando a hablar desde La Pampa de los riesgos que implicaría que se reactive esta, esta mina, ¿no? O sea, sí, este yacimiento. eso está bueno, Laura, que podamos empezar a generar síntesis de esta información. Bueno, el trabajo de los compañeros que hicieron lo del azufre es muy Mm, interesante, por ahí hay que completarlo con esta información. Yo le decía al Oscar que, bueno, que faltaba, igual que los números de las leyes, por ahí. sí, está por Entendemos estudiar. que hay que juntarse un poco más. Ellos hicieron un esfuerzo rápido, contundente, lo trabajaron en sus tiempos, pero si se puede ir trabajando, porque son herramientas de la comunicación que si no, no los tenemos, porque una de las cosas características del gobierno de la provincia de Mendoza es que ponen miles de millones de pesos para, digamos, la pauta publicitaria y para el control de todo esto. Entonces está claro que si no generamos mecanismos de comunicación, pero que sean certeros, digo, yo lo que puedo aportar siempre son las causas judiciales concretas, los datos concretos que tenemos nosotros, o sea, los planos inclusive. ¿Qué es lo que pasa, digamos, con esto? O sea, que cuando yo hablo, si te hablo y me ajusto a que son 230.000 hectáreas o 525.000, o porque Nieves de Mendoza y Valles Mendocinos hay una tercera empresa que tiene 10.000 hectáreas más en el medio de la cordillera, y que también es una disputa que hay porque se ha intentado poner un hotel que, por casualidad, es arriba del Valle Hermoso, y que, oh casualidad, no sabemos para qué hacer un hotel allá hasta que nos enteramos que estaba Cerro Amarillo. Y, Claro. y por no casualidad, Cerro Amarillo también está vinculado a que aparece el azufre. Y bueno, digamos, no hay puntada sin hilo, le buscan el lado por todos lados, y por eso es importante que nosotros manejemos la mejor información posible, y que nosotros estamos en una etapa de empezar a hacer público esto. Lo que pasa es que es difícil porque no se generan tan simple la síntesis. Son números muy complejos, son situaciones, nombres raros, que a veces lo vemos vinculado a otras cosas. O sea, el fondo Waldrop está vinculado a los fondos buitre, digamos, a Paul Singer. Sin embargo, no hacemos esa relación hasta que no, porque parece que fuera en otro lugar que pasara eso, ¿no? Sin embargo, son los mismos que están vinculados en el territorio, y que los que mañana habilitan los pozos de fracking o los pozos o las inversiones mineras, ¿no? Entonces, bueno, yo disculparme entonces, agradecerle el espacio, y disculpa ahora justo, pero si tengo que sumarme el viernes que viene, y ojalá esté con el tiempo, me pongo a disposición y charlamos otro rato más. Sí, estaría genial. Muchas gracias. Y sí, la verdad, o sea, también el sur de Mendoza y el oeste pampeano son lugares que, o sea, se los tiene como marginados en el imaginario, pero digamos que son lugares donde se muestran estas complejidades y cómo estos procesos multiescalares impactan en los lugares y son justamente de territorios donde tienen puesto el ojo corporaciones internacionales y los gobiernos. Así que hay que empezar a prestar mucha atención.
en el oeste pampeano ya están mirando por el lado del litio, en el centro-oeste por las tierras raras, o sea, es todo un Sí, complejo sistema. eh, y bueno, es interesante, o sea, que se empiece también a acercar en posiciones entre las realidades, en realidad, entre las dos provincias, eh, que bueno, o sea, a los que afectan todos estos procesos extractivos es a la gente que vive ahí. O sea, a algunos ya los afecta desde hace décadas, a otros desde hace poco y a otros en un futuro no muy lejano lo van a empezar a sufrir. Así que sí, todo lo que se pueda buenísimo. difundir y conectar está bueno. Bueno, a disposición entonces y disculpa Bueno, nuevamente que no pueda muchísimas continuar. gracias. Un saludo grande ahí, Carlos, Gracias, que Bueno, estén muy muchísimas bien. gracias, Saludos. Gabriel. Saludos. Gracias. Bueno, chau, la seguimos, la seguimos. sí. Eh, acá ¿Vos, Carlos, tenemos querés aportar? que acá tenemos a Mirta Viola Sí, y Vicente Abate. Vicente Abate ya es un sí, abonado a este Vicente. ciclo. Eh, no sé si a vos te parece que Hola, Mirta. siga grabando. Y por ahí podemos seguir unos minutos más, Bueno, sobre bueno. todo con la gente que se sumó minutos ahora hace poquito, y para que vos des un cierre de lo que pasó con lo que contabas el otro día y bueno, lo que ha pasado toda esta semana con el tema también de la ley 7722, que, bueno, lo que está pasando ahí en Malargüe, eso me interesaría mucho que vos que estás ahí nos, y bueno, lo que escribiste el otro día también, ¿no? Nos lo expongas así. Mira, Eh, lo que no le estoy dedicando al tema de la 7722 tanto tiempo, pero algunos han hecho un análisis de ese proyecto mucho más sesudo que yo. Bueno, es un mamarracho, no sé cómo hablar. Pretende hacer una interpretación de las leyes nacionales de presupuestos mínimos eh, como si fuera, no sé, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no lo es. El chico este no se enteró que no lo es. Eh, y además, la parte de la zonificación en sí no le presté atención. No, pues, porque llegué medio agotado al articulado, ¿no? Pero estuve leyendo la parte de la fundamentación y en donde hay tres o cuatro aberraciones jurídicas. Yo no soy abogado, pero cualquier estudiante de abogacía se puede dar cuenta. Eh, Aberraciones jurídicas y morales, como por ejemplo pretender que las leyes nacionales de presupuestos mínimos están a la par de las leyes provinciales, cuando no están a la par. Por ejemplo, la ley 25.675 dice específicamente al final que todas las legislaciones provinciales serán interpretadas en función de lo que dice esta ley. O sea que hay una situación de subordinación. Pretender que, por ejemplo, el artículo 41 de la Constitución Nacional está a la par de las constituciones provinciales es no entender nada. Las cuestiones ambientales son cuestiones de derechos humanos y son cuestiones federales. Eh, no sé, como por ejemplo se queja de que no se está respetando el artículo 14 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, la ley 7722 es inconstitucional porque está pretendiendo prohibir una industria lícita. Cuando ya hay un dictamen de la Suprema Corte Provincial que dice que es constitucional la ley, y además, ¿qué es una industria lícita? Para él, cualquier actividad es industria ilícita. Si se ha salteado, bueno, el artículo 14 dice todos los habitantes del país gozarán de los siguientes derechos y los enumera. Pero ojo, antes de enumerarlo dice todos los habitantes del país gozarán de los siguientes derechos conforme a las normas que reglamentan su ejercicio. O sea, los derechos individuales no son ilimitados, están
limitados por los derechos de los demás. Mi libertad termina donde empieza la del otro. Es una cosa básica que este chico parece que no la entiende. Entonces hay pretende una supremacía de los derechos individuales por encima de los derechos colectivos. Como que la Constitución dice eso y la Constitución no dice eso. Entonces haces unas interpretaciones que son antojadizas, totalmente antojadizas, y da vuelta a las cosas, ¿no? Entonces se está algo así como que la ley que crea un derecho como la 7722, que crea derechos nuevos, está en realidad violando derechos viejos. No es así. Ignora, por ejemplo, que la 7722 no puede, dice, bueno, Malargüe está siendo víctima de trato discriminatorio. Eh, cuando en realidad él pretende un trato discriminatorio al decir que Malargüe quede excluida de la aplicación de la ley 7722. Entonces, eso sería discriminación, no la ley en sí. O sea, es un barullo tal que hace. ¿Se entiende lo que digo? Porque yo te digo que no lo puedo creer, me cuesta transmitirlo. Sí, Eso, se entiende. Sí, esas son las cosas que he visto, digamos, desde el punto de vista filosófico, que parece todo redactado por un abogado. No sé, tengo un nombre en la cabeza que fue alumno mío, que tardó 15 años en recibirse, que era bastante chanta. Lo que pasa, no puedo dar nombres porque si me equivoco después me tengo que comer un juicio, ¿no? Pero eh, el tema es que estando acá vos te das cuenta de que quienes redactaron eso. El mismo presidente de la Cámara de Comercio salió a quejarse de por qué la Cámara de Comercio, que es el verdadero poder que hay en Malargüe, por qué la Cámara de Comercio no fue consultada, que por qué el intendente solo conoce el proyecto. O sea que ya está habiendo una interna entre ellos. Y a mí me parece que lo que tenemos que hacer es lo que decía el Rulo Joffre. Es cierto, a nosotros también nos están apretando gente. Ese es el modus operandi de estos tipos. A nosotros también se nos bajó gente de nuestros proyectos. Es más, en algunos casos, gente vinculada al oficialismo lo llamó al diputado, en un caso lo llamaron al diputado Ramón, que es el que tiene el proyecto de ley del Parque Potimalal, para manifestar su oposición. En el Consejo Deliberante acá hubo un supuesto puestero, porque ni vive ni trabaja en el campo, por lo tanto no es postero, según ley 6086, presentó una nota en el Consejo Deliberante repudiando el proyecto de ley Potimalal. Y a esa gente la apretaron el día que se hizo el taller, el segundo taller del azufre. El primero se hizo en Malargüe, el segundo se hizo en Las Loicas. O casualidad, el mismo día empezaron las volanteadas, los flyers en Facebook, no al área protegida, nos van a expropiar los campos. ¿Cómo el Estado te va a expropiar algo que no te pertenece? Si el Estado ya es dueño, ¿cómo te va a expropiar? Pensá. Bueno, no, han sembrado el pánico y vos sabés que el pánico lo que hace es paralizar, y una de las primeras cosas que se paraliza es el cerebro, ¿no? Las neuronas. Y lamentablemente, o sea, estamos tratando con gente que no tiene escrúpulos. No hay escrúpulos de ningún tipo. Yo cuando le pregunté a Gabriel, porque esto no va solamente por la UCR, ¿no? Cuando le pregunté a Gabriel por la fecha aproximada de cuando habían empezado a operar los Félix, es porque en el año 79 el padre de la dinastía Félix, Chafí Félix, fue nombrado intendente e interventor por la dictadura militar en San Rafael. Y ahí hubo algunas movidas de tierras en Malargüe. Chafí Félix hizo un documento cuando fue el golpe de Estado del 76 en el que adhiere por el que adhiere al golpe de Estado, al proceso de reorganización nacional, dice, por coincidir con los postulados de la doctrina nacional justicialista.
cosa que no cree, bueno, eso yo lo llegué a ver, después se tapa todo eso. Pero Félix iba a ser citado en los juicios por crímenes de lesa humanidad, en los segundos juicios por crímenes de lesa. Fue citado en el primer juicio, en el año 2010, y no pudo ir porque está por un problema de salud. Era real. Entonces quedó para ser citado en los juicios que iban a empezar después en el 2014. Se murió en el medio. Pero había sido señalado como alguien que fue activo colaborador de la dictadura militar. Y durante la dictadura militar hubo una importante apropiación de tierras. En algunos casos con los papeles todos en regla. Bueno, por eso hice la pregunta. Y yo creo que en este momento lo que estamos viviendo es una continuidad de aquella cosa de convertir, vos fíjate, en el año 79, cuando pasó esto, se venía de cumplir 100 años de la llamada conquista del desierto. Eh, acá yo siempre digo que acá hubo una segunda conquista, en esta parte de Nor Patagonia, hubo una segunda conquista y si vemos bien, en el gobierno de Macri había un ministro que decía que esto es como una segunda conquista del desierto y tiene razón, más no tiene razón. Va, sí, tiene razón, porque lo están haciendo lo mismo. El otro día me tocó hablar en un reportaje que me hicieron de una radio de San Rafael sobre el tema del azufre y me salieron a decir que ¿qué tienen que hacer los mapuches ahí? Estos quilomberos, que no, pará, ¿de qué estás hablando? No, eh, los mapuches están reconocidos por la... Bueno, le conté un poco lo que contó Gabriel, más resumidamente y sin tanto detalle, y se puso de mal humor el periodista. El periodista quería hacerme decir cosas que no... como que estos no son mapuches, son chilenos que nos están invadiendo. Y está eso en San Rafael, está instalado eso, de que son chilenos que nos están invadiendo, como si el problema fueran los chilenos y los mapuches y no los ingleses. Bueno, esto que cuenta Gabriel, yo digamos que lo puedo corroborar porque se ve el miedo de la gente, se le ve la pata a la sota. Se ve que detrás de todo esto hay otro tipo de emprendimientos de, de intereses económicos, el turismo, y digamos que sería la parte visible, pero 12.000 hectáreas para una cancha de esquí, para una pista de esquí, cuando con la décima parte te sobra. Bueno, esto es el... Nosotros este tema lo enganchamos inexorablemente con el problema del empoderamiento o desempoderamiento de los puesteros. Sí, lo primero que se hace para liquidar o para llevar a cabo un genocidio es quitarles poder a las víctimas. Y por eso yo insisto tanto, quizás sea exagerado, lo de hablar del Consejo de Arraigo, ¿no? El Consejo de Arraigo, yo tomé contacto con Oscar, el que hizo el videíto, y le expliqué, mira, lo mismo que decía Gabriel, esto ahí habría que agregar toda esta información. ¿Qué pasó con el Consejo de Arraigo? ¿Por qué será? Uno se tiene que preguntar, ¿por qué será que en la reunión número 127, a ver, después le voy a decir que lo aclare esto, Vicente. La reunión 127 del Consejo de Arraigo se hizo en febrero de 2014. Y hasta entonces no se hicieron más reuniones. ¿Por qué? Porque en esas reuniones participan los puesteros, discuten. A mí me gustaría que Vicente cuente un poco cómo era la dinámica del Consejo de Arraigo. Y ahora tuvimos que ir a la justicia para que se vuelva a convocar al Consejo. Y la reunión que se hizo fue una basura, una falta de respeto. A Gabriel Joffre, que era consejero,
no se lo dejó entrar. A la FADE, que estaba representada por mí, por Sebastián Lozano y por Vanessa Jurovsky, que ahora está en Buenos Aires, tampoco nos dejaron participar ni siquiera como oyentes. A Carlos Arenas, que iba en representación de un diputado provincial, tampoco se lo dejó participar como oyente. A Vicente no se lo invitó. Hubo un montón de gente que no estaba invitada. El mismo Gabriel Joffre, cuando se presentó a protestar, la presidenta del Consejo de Arraigo le dijo, bueno, empezar, Gabriel, que llegaste tarde. Entonces ya le disparó con eso y dice, claro, ¿cómo voy a llegar tarde si me enteré esta mañana? Vengo corriendo desde Malargüe. Bueno, la cuestión es que cuando le dijo, todo esto que están haciendo ustedes es un circo que lo tuvieron que apurar por el escándalo del azufre, bueno, ahí Nadia Rapari le contestó mal y se metió adentro y bueno, ahí se pudrió todo. Pero acá hay una cosa que es muy evidente, ¿no? En estos 8 años y medio que no funcionó y que sigue sin funcionar, por algo es. No quieren un espacio de participación en donde la gente pueda opinar sobre su propio destino. Ya eso lo está pensando otro, y no en buenos términos. Eh, Lamentablemente tenemos que seguir la lucha. Bueno, no hablo más. Vicente, vos tenías... Sí, por ahí, Vicente, lo que habías escrito recién en el chat, bueno, y también tu Bueno, buenas percepción. tardes a todos, gracias. Disculpas por la demora en conectarme. No, no, es que es tan simple como eso, o sea, no es lícito porque la ley no lo permite. O sea, si hay una ley que no permite la explotación minera de ciertas características, no es lícito poder hacerlo. Entonces, es incompatible el texto que ellos han presentado dentro del marco del proyecto de ley con respecto a la palabra lícito. O sea, una empresa no es lícita, pues no lo estaría ejerciendo en este momento bajo el espíritu de la ley vigente. Entonces, también hay conceptos morales que ahí se mezclan. Y aparte de lo que hablábamos en la reunión anterior, el anterior viernes, es que hay un espíritu de la ley y un concepto de la ley que son los que se deben de respetar. Y evidentemente los procesos del marco normativo, que pueden ser cambiados con otra ley que también se siente de riesgo, eh, está de la mano del poder ciudadano, que pueda llegar o no a respetarlo. Y esta ley 7722 de una clara expresión por parte de la ciudadanía de que nadie quiere cambiarla, nadie entre comillas, eh, e hizo que el gobierno de la provincia echara para atrás el proyecto que había presentado. Entonces, estos proyectos que ya hubieron antes, presentaciones para cumplir a 7722, cuando el gobierno de Agulles también, que fue presentado, o sea, hay ya toda una historia de larga data de procesos de tratar de cambiar la 7722 de Malargüe, considerándola como que la única actividad de Malargüe que se puede llegar a realizar y que puede llegar a dar una perspectiva económica al departamento. Evidentemente, ya trasladándolo al ordenamiento territorial. Eh, Malargüe era prácticamente ejemplo en aquellos años de 2010, 2009, por el avance que había tenido por el otorgamiento de un crédito para el fortalecimiento de las áreas de planificación y había adelantado mucho. Se había todo un estudio que no lo teníamos otros municipios. Posteriormente en Guaymallén, por hablar ya de lo que habíamos realizado, eh, avanzamos muchísimo también en ese sentido y ya en la instalación de lo que es la planificación, la perspectiva, el ordenamiento, empezó a hablarse y a ser un poco más de uso diario porque generalmente los que nos juntábamos éramos 15, 10, digamos, a hablar siempre por los procesos de unificación de criterios, de buscar soluciones conjuntas a un territorio de tierras secas irrigadas y no irrigadas, o sea, donde el oasis, que es más o menos el 4,8% de la provincia, concentra el 85-86% de la actividad total de la provincia, y ahí es donde se dan todos los negocios. Y todo el resto de la tierra se la considera como que no existe.
que es donde está articulando justamente Gabriel, donde está articulando también Carlos y todos los puesteros y todo lo demás. Todo ese sector de no consideración es donde se provocan estos excesos, porque son de difícil control, están los recursos, están los glaciares, está la belleza. Yo la primera vez que fui a Malargüe me enamoré. O sea, uno pateaba una piedra y apareció una amonite. O sea, es una situación tan espontánea, Malargüe de belleza y de lo que te brinda, no tan solo en el aspecto turístico, sino científico, todo lo que te puede llegar a dar. Pero todo lo que tiene de bello lo tiene también de recurso bajo tierra o a flor de tierra muchas veces. Nosotros teníamos el inconveniente cuando estábamos a cargo de los abogados de que algunos puesteros tenían algunas vetas de yeso a flor de piel. Y bueno, entonces ellos medianamente con otras empresas que querían explotar hacían convenios que prácticamente le daban 2,50 pesos como para hacer. Entonces empezamos a regularlo de la situación del estudio legal, porque para que no perdiera la condición de puestero, porque la ley es muy justa, cuando el puestero comienza a hacer otro tipo de actividades, tiende a perder la condición de puestero. Y de eso se agarraban el marco normativo como para después no reconocerle los derechos que la 6086 les otorgaba. Tal es así que en uno de esos consejos de arraigo se trató ese tema, junto con los de la mujer, de la familia, con que no perdiera el derecho al puestero, sino que era una alternativa suplementaria al efecto de poder tener un ingreso extra para recursos de la calidad de puestero que poseía. Ahí empezamos a tener algunos inconvenientes, sobre todo con el marco de la Dirección de Minería. Hicimos unas actividades conjuntas entre la Secretaría y la Dirección de Minería, empezamos a tener contacto e inspecciones conjuntas, municipios, minería, la, la Secretaría de Ambiente, si correspondía o no turismo, y entonces hacía una sola incursión, una sola revisión, y se solicitaban los estudios de impacto ambiental si eran necesarios, pero ya el Estado ya en forma conjunta accionaba sobre esos terrenos que muchas veces tenían jurisdicciones distintas. Entonces, para unificar criterios, empezamos a hacer ese tipo de... Se armaron algunas situaciones a nivel de comisiones, y cuando en 2016 se cambia el gobierno, en 2015, pero en 2016 se hacen cargo, lo primero que dijeron es que las comisiones no sirven para nada y las desarmaron. Eso pasó con la comisión de Puente Inca, que habíamos avanzado muchísimo, y con estas comisiones conjuntas que habíamos realizado para el control justamente de la explotación de aquellas actividades que son que son de la minería, pero que son de una calidad distinta a la... O sea, son de extracción, pero son realmente chispieras, yeso, todo ese tipo de situaciones que se daban, y en territorios donde habían posesiones de puesteros. El tema del control del Estado, que ahí Gabriel entró, por nombrar a Potasio Río Colorado, y la DPA, la Dirección de Protección Ambiental, tenía 2 inspectores contratados con un pago mínimo, un sueldo, para hacer el control de una empresa multinacional. Entonces, la realidad es que los controles eran bastante deficientes. El control del Estado es absolutamente necesario, como para que no se transgredan los procesos que justamente el Estado, a través de sus poderes, ha ejecutado para poder respetarse. Presentamos un proyecto para elevar la Dirección de Protección Ambiental a nivel de agencia provincial de protección y control ambiental. Nunca salió de la legislatura. Emanciparlo, digamos, desglosarlo de los poderes que tiene el gobierno con respecto al control. Eso no avanzó. Bueno, hay un montón de cosas por hacer. Y todo eso se da en lo que hablábamos de las tierras secas no irrigadas. En realidad no quiere decir que estén irrigadas porque la maneja AISAM o la maneja el gobierno, sino que tienen cursos de agua que realmente son aprovechables, pero muy poco controlados. Recién hablaba del arroyo Valenzuela, que es parte del Río Grande. Es el proceso, es uno de los que tendría que aportar 10 metros cúbicos de agua
al posible trasvase que se pudiera llegar a realizar hacia la Tuel desde la estrechura, que era el proyecto que está aprobado por ley por todas las provincias en el Código. Por eso hay cosas de orden estratégico que no se atienden porque están en la nada, digamos. Muy poca gente va a visitarlas porque los caminos son de terror, o ahora el paisaje, los espejos de agua que hay, Las Vegas, los Mallines, el glaciar, son maravillosos. Entonces, esto que la población por allí no lo conoce, sí lo conocen los grandes capitales, porque la primera incursión por parte de las empresas multinacionales se hace a través del agua. Hay casos incluso hasta escritos, por el tema de Coca-Cola, por el tema, incluso entran por el lado, acá Villavicencio es uno de los ejemplos, en donde toman la posesión del elemento líquido vital, como primera medida, se instalan y después empiezan ya los negocios y demás. Y acá, bueno, el agua es tan importante, no tan solo para el pasado, como se hace también en Villavicencio y en otras extracciones, pues no se lo toman como una actividad extractiva, que es el otro problema. O sea, hacen el envasado y lo venden en las botellitas, no sé a qué precio, pero la realidad es que no pagan absolutamente nada en la provincia, ni en ningún nada. Entonces, si uno lo tomara como una actividad extractiva, tendría las mismas condicionantes que otras. Y el agua es sustancial para toda la producción minera. Ahí estaba leyendo de vez pasada, dentro de la huella hídrica y todo lo demás, se consideraba como un dato que se había hecho un estudio en Colombia, que por cada barril de petróleo que sale, se tienen que usar aproximadamente 4 barriles de agua para hacer su extracción. Y llegando a 28 millones de litros para hacer la actividad extractiva del fracking. Y tan solo el 10 o el 12% se reusa de todo ese agua que se utiliza. Entonces, la verdad que te empezás a encontrar con datos que te paran de los pelos cuando acá el gobierno te dice que prácticamente la actividad extractiva del fracking no usa el agua. Entonces, cuando el gobierno atiende de los dos lados del mostrador, sinceramente la situación nos deja absolutamente descolocados como ciudadanos al efecto de aquel que debe ejercer el control y no lo hace, sino que es parte de la cosa. Nos quedamos absolutamente neutralizados, porque sinceramente no tenemos poder, y Gabriel lo manifiesta. O sea, cuando desaparece aquel que era el conductor de esa propuesta que hubo de caso a lo que había ocurrido, se quedan sin el articulador del territorio. Hay que comenzar de nuevo, es como empezar nuevamente. Esto ha ocurrido con el proceso de la radio. Desde el 2014 en adelante no se reunió más. Pasaron 8 años y se reúnen la parte del gobierno nada más y no dejan entrar a aquellos que son sujetos de derecho, que decía el Gabriel Conflent. Cuando nosotros teníamos la conformación del Consejo de Radio, que me tocó hacer uno, y posteriormente a Carlos Frías, posteriormente fue el último, había más de 100 y pico de personas dentro del recinto, que se hizo en la sala Nina Alba, dentro de lo que antiguamente era el Banco Hipotecario y era el Ministerio de Cultura. Y había un interés absoluto por participar y repicante todo. O sea, sinceramente tenían todos voz y opinión y en el acta se puede manifestar. Bueno, esto no sucedió el 12 del mes pasado, de este mes, ¿no? Entonces la realidad es que el Estado no tiene una clara intención de no comunicar ni no comunicarse con los ciudadanos, con aquel al cual está gobernando, ¿no? Porque el gobierno trata de eso, de gobernar para todos y todas, no para un sector. Creo que más o menos eso. Ahí Sebastián levantó la mano. No sé, Sebastián, ¿querés hacer alguna consulta? ¿Sebastián? No, por ahí fue sin querer. No. Hola. Sí, adelante. De la información que nos acaba de dar
Vicente. No se oye, Sebastián. ¿Ahora mejor? Ahí se te oye, pero volvé a formular la pregunta. Sí, sí. Dentro de tanta información que nos ha dado Vicente, una consulta por un dato que acaba de dar, que yo lo estaba buscando, sobre la explotación de petróleo. Ese dato que pasaste, Vicente, que viene de Colombia, por cada barril de petróleo son 4 barriles de agua, o sea, una relación 4 por 1. ¿Es de fracking? No, extracción de petróleo. Fracking es más cantidad de litros. Ya te lo paso. Ya lo busco y lo cuelgo acá en el chat. Así lo tengo. Bien, Gracias, gracias. gracias. Bueno, porque yo creo que me quedaba corto porque yo había hecho un cálculo que por cada litro de combustible fósil que consumimos ya procesado o metro cúbico de gas, yo le calculaba de modo informal 100 litros de agua, o sea que me quedé corto, es mucho más. Sí, o sea, los estudios que hay en general, los que yo he leído también en relación a lo que consume el fracking, o sea, indican que sí, son números muy elevados de agua. Eh, Hay estudios en Europa, en España puntualmente también, y bueno, los que se han hecho en distintos lugares de acá de América, que son bastante específicos en ese sentido. Eh, yo ahora no me acuerdo las cantidades, ¿no? Pero sí, o sea, no es que no consuman nada de agua, y ahí está lo que decía también Vicente, como el gobierno, en el caso puntualmente mendocino, en el medio de este conflicto también con La Pampa por el actual, crea un doble discurso. Por un lado, hacia el interior de la provincia, o sea, diciendo que no, que el fracking no consume agua, que la minería, o sea, va a ser un uso responsable y toda esta cuestión. Aparte, bueno, entiendo que también están en crisis hídrica, ¿no? Todavía. Eh, y para el caso de La Pampa dice que no hay agua para entregarle del Atuel, cuando, o sea, se entiende por ahí o se lee que lo que es la subcuenca del Atuel puntualmente, sus nacientes, ahí se está, digamos, especulando con el agua para estos usos extractivos de alto impacto, ¿no? La megaminería y, bueno, fracking, eh, también la extracción petrolera convencional, ¿no? Pero ahora como me parece que se está mezclando mucho en esa zona, o al menos no se visibiliza tanto, me parece por lo que he escuchado, lo que he leído y, bueno, lo que he visto cuando fui, eh, como también está bastante, o sea, las poblaciones rurales están distantes unas de otras, no se sabe bien qué método extractivo se utilizan en un lugar o en otro, me parece, ¿no? Si en un lugar están haciendo fracking o si están haciendo extracción convencional. Eh, no sé, porque fracking también lo estaban empezando a hacer ahora en la zona de Yancanelo, tengo entendido, ¿no? De las lagunas, que es un sitio Ramsar. Es bastante particular, ¿no? Eso, o sea, cómo se utiliza esta situación de marginalidad por ahí, de lo que se habla del sur de Mendoza, para también hacer desde la parte del gobierno, desde el poder, digamos, usos encubiertos y llevar a cabo estas políticas en el territorio, ¿no? Y creando también por ahí confusión, generando miedo. O sea, yo no sabía este caso de esta persona, de Sebastián Martínez o Ramírez, no me acuerdo bien, Martínez, de creo. Martínez, de Agua Escondida, o sea, que es bastante sospechoso, ¿no? O sea, viendo también el marco en el que pasó, o sea, todo ese momento, ¿no? de tensión. Eh, y bueno, es bastante, se entiende, ¿no? Esa cuestión, como el gobierno presiona, los sectores poderosos presionan, y se va generando el miedo, y el miedo también es como digamos, un cimiento para que se lleven adelante políticas neoliberalizadoras y también, bueno,
extractivistas, ¿no? Es como una de las ruedas, uno de los motores del carro extractivista. Y la otra cuestión que queda claro es, gracias Vicente, ahí lo compartió. La otra cuestión es cómo se busca crear también de parte del gobierno a través de estas empresas, de estos capitales, y de estas donaciones o regalos, entre comillas, ¿no? Que hace como hizo con el azufre, de crear áreas para, o sea, con el discurso del turismo, que es un turismo VIP, y que ahí también se ve que el turismo se demuestra, ¿no? La base, no la base, pero sino el lado extractivista, que tiene determinado tipo de turismo sobre los territorios, para en realidad acaparar fuentes de agua, o sea, las nacientes, que son glaciares y también lo que son minerales, porque ahí yo creo que está bastante conectado con el yacimiento Cerro Amarillo, que es donde también desde los 70 ya se viene explorando, y hay oro y cobre, ¿no? Las mayorías de las empresas que han explorado ahí han sido extranjeras. Bueno, y eso contradice por ahí lo que dice valga la redundancia, el texto de este proyecto que presentaron la Ferte, ¿no? ¿Cómo es el apellido de la diputada? Sí, Laferte. Laferte. Jessica Laferte. Sí, tiene justo el mismo apellido que la cantante. Nada, pero totalmente opuesto, ¿no? De que no ha habido exploración en el departamento de Malargüe, en el sur de Malargüe, cuando en realidad sí hay mapas de zonificación, o bueno, sí, zonificación minera, o sea, que están todos o sea, están disponibles esos estudios y demás, yo los vi en el archivo histórico de Malargüe, o sea, se contradice, ¿no? Bastante. Y los registros, bueno, de estas empresas que han hecho exploraciones puntualmente en Cerro Amarillo, está en el estudio de Tailandia, también Tailandia, sobre esta explotación, ¿no? Este yacimiento. Que de llevarse adelante, o sea, también estaría hermanado, conectado con el que está la mina del Coronel, sí, creo que, si no me equivoco el nombre, que está en Chile, a la misma altura, y también es una mina de cobre oro. O sea, que hay una especie de complejo. El teniente, ahí está. Sí, un nombre parecido tenía, pero o sea, es como que todo está bastante conectado, también esta idea de este proyecto de hacer la represa, o sea, hay una cuestión ahí, o sea, que no es casualidad, o hacer el trasvase, o sea, que bueno, también, o sea, son cuestiones que no es pensar en los regantes por ahí, hacer el trasvase, pensar en los regantes del sur mendocino, no, es para otras cosas también, o sea, es bastante interesante, ¿no? Cuando uno se empieza a meter a bucear en toda esta cuestión, se ve claramente, ¿no? Sí. Bien, no sé si quieren comentar algo más. Yo creo que a lo mejor podríamos